marco mundial del Día Mundial sin Tabaco, que se conmemora hoy, hacer frente al consumo y efectos de este. Esto es la finalidad de un acuerdo firmado por diversos países pertenecientes a la Organización Mundial de la Salud. Y mire, nuestro país lidera esta iniciativa en Latinoamérica. Este año cerca de 6 millones de personas perderán la vida a causa del tabaco, de los cuales 600,000 serán personas que no fuman, pero están expuestas al humo de cigarro. Datos de la Organización Mundial de la Salud. Para contrarrestar este panorama, la Organización Mundial de la Salud promovió que los países miembros firmaran y ratificaran el convenio Marco para el Control del Tabaco, siendo México el primer país en América Latina en ratificarlo. Y hemos avanzado en el diseño y en la implementación de mejores políticas públicas. Desde 2018, el Congreso aprobó la Ley General para el Control del Tabaco, que restringe el uso de tabaco en espacios públicos cerrados y áreas interiores de trabajo. Sin embargo, la encuesta global de tabaquismo en adultos entre 2009 y 2015 indicó que en México el consumo de tabaco aumentó del 15.9% al 16.4%. De ahí la importancia que los gobiernos profundicen en las políticas públicas para el control de este. El Plan de Acción Mundial para la Prevención y Control de las Enfermedades No Transmisibles 2013-2020 invitó a los gobiernos a que reduzcan la prevalencia. Si México quiere alcanzar ese objetivo, deberá disminuir su prevalencia de consumo de tabaco de 16.4% a 11.4% en los próximos 8 años. Ante esto, directores generales de Institutos Nacionales de Salud y hospitales federales firmaron dicha declaración y emitieron recomendaciones como lograr que las instalaciones de salud sean libres de humo, apoyo al personal de salud y administrativo de las instituciones para que dejen de fumar, capacitar a médicos y personal para el trato a los pacientes que fuman, invitar a tratarse a los pacientes y familiares, impulsar campañas de prevención y promoción de la salud y activación física y alertar a la población sobre el tabaquismo. Con imágenes de Liber Rodríguez, Mariana Sánchez, 21 Noticias. ¿Y sabe usted que aquí en la Ciudad de México hay un servicio gratuito que le ayuda a dejar de fumar? Se trata de la línea Vivir sin Tabaco. Aquí le decimos cómo funciona. Línea para dejar de fumar. Él atiende la psicóloga Sofía Mendoza. ¿Con quién tengo el gusto? Dígame, Alejandro, ¿en qué le puedo apoyar? Mire, estoy tratando de dejar de fumar. El 9 de junio del año pasado fue puesta en marcha la línea Vivir sin Tabaco, la cual ha atendido a 270 personas, de las cuales el 34% dejó de fumar, es decir, más de 70 personas han abandonado su adicción al tabaco. Este servicio gratuito pretende generar conciencia de las consecuencias de fumar, como daños a los pulmones, niños recién nacidos con bajo peso y nacimientos prematuros. A decir de los especialistas, la creación de esta línea tiene una sola finalidad. El objetivo de esta línea, de este servicio, es que los acompañemos para que tomen la decisión para erradicar justamente el consumo de tabaco. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el tabaco anualmente causa la muerte de 6 millones de personas y alrededor de 700 millones de niños respiran aire contaminado por el humo del cigarro. Si usted desea dejar de fumar, lo único que tiene que hacer es marcar el número 5658-1111 o la marcación rápida *1111, después esperar a ser atendidos. Entra la llamada, posteriormente se traslada a servicios integrales, que es aquí donde está un grupo de psicólogos y de psicólogas que son especialistas en el tema. Vivir sin Tabaco ha logrado que 60 hombres entre 26 y 34 años de edad y 10 mujeres de 30 a 37 años de edad hayan dejado su adicción. Un test y terapia son los pasos a seguir para combatir esta enfermedad y evitar el recaer en ella. Los seguimientos que les damos a todos nuestros usuarios que nos llaman a los 3 meses y a los 6 meses resulta también muy gratificante saber que han dejado de fumar y también cuando nos llaman y decir, bueno, regresé a fumar, pero quiero de nuevo tomar mi terapia porque me gustó cómo me sentía al momento de dejar de fumar. Vivir sin Tabaco, sin duda, una línea telefónica que ayuda a los capitalinos para cambiar hábitos que dañan la salud. Con imágenes de Jorge Barajas e información de Erika Sandoval, 21 Noticias.